Los minutos pasaban. Solo se estaba a la espera de que el juez diera el veredicto. Un farmacéutico y un técnico en farmacia. Estaban a segundos de saber qué iba a ser de su futuro próximo. Si iban a ir a la cárcel, si iban a tener que pagar una suma de dinero, o quién sabe cuál otro podría ser el resultado de ese juicio. ¿Se imagina usted, como farmacéutico, estar en una situación como esta? Bienvenidos a este episodio 37 de nuestro podcast Experiencia en Farmacia. Soy el doctor Jairo Cibaja, farmacéutico, y estoy feliz de acompañarle y que usted nos acompañe en esta cuarta temporada. 4 años ya de estar con el podcast y feliz de todo lo que esto ha generado y más feliz de poder colaborarle a usted, colega que quiere involucrarse en ciertas áreas en las que no ha tenido experiencia, a usted, estudiante, que ya pronto estará ejerciendo la profesión. Los errores de acopio son los errores que más ponen en peligro a un técnico de farmacia o a un farmacéutico. Lo ponen en la escena de esta historia, que aunque es una historia de ficción, se parece mucho a cualquier caso de la vida real. Le digo una frase que quisiera que se quede bien grabada en su mente. Si usted revisa con calidad, le acompañará la seguridad. Y es que los errores de acopio son los que más pueden dañar a los pacientes. ¿Y qué son los errores de acopio? Por lo menos en una farmacia pública en Costa Rica, el proceso muy resumido es el siguiente. Hay compañeros técnicos que reciben un grupo de recetas, un grupo de etiquetas y de inmediato se ponen a coger en los cajones, a buscar en los cajones los medicamentos que corresponden a esa receta. Aquí es donde, por error, por distracción, ellos podrían servir un medicamento equivocado, una cantidad equivocada o poner los pacientes, los medicamentos de un paciente en el grupo de los medicamentos de otro paciente. Esos son los errores principales, los que más hay que tenerles cuidado. Algunos ejemplos, los más comunes que yo vivo y vivimos muchos de los funcionarios farmacéuticos en las farmacias del ámbito público, que sirvan, por ejemplo, un medicamento que tiene varias fuerzas y lo sirvan equivocado. Por ejemplo, que en lugar de enalapril de 5 miligramos, sirvan enalapril de 20 miligramos. Que en lugar de levomepromacina, sirvan levodopa carbidopa. Eso ya sería un medicamento que se parece en el nombre, se ve parecido en la etiqueta o en la impresión del blister y por error se coge uno equivocado. O que haya propranolol de 20 miligramos y se sirve de 40 miligramos. Los medicamentos que se parecen en su nombre, como decía el caso de la levomepromacina y la levodopa carbidopa, por ejemplo, son servir clopidogrel en lugar de carvedilol o servir, por ejemplo, dimenhidrinato en lugar de difenhidramina o al revés. Los medicamentos que tienen varias presentaciones también son víctimas de estos errores. Por ejemplo, servir indometacina cápsulas cuando lo que se requería era indometacina supositorios. O servir acetaminofén jarabe cuando lo que se quería era acetaminofén intravenoso en casos de un ambiente de farmacia hospitalaria.
y esto podría generar un gran error. Los otros errores son las cantidades, que se sirva una cantidad menos o más de la requerida en la receta. Esos errores nos acechan. Por ejemplo, eso fue lo que ocurrió en la historia que les contaba. ¿Qué pasó? Un técnico en farmacia sirvió en un paquete carbonato de calcio en tabletas, cuando lo que se necesitaba era carbonato de litio. El paciente, por lo tanto, con un diagnóstico de esquizofrenia, estuvo alrededor de 30 días tomando calcio en lugar de su tratamiento de litio. Se desestabilizó mentalmente y terminó tomando la decisión de autoeliminarse. ¿Se imagina uno estar involucrado en un caso como ese? Nadie quiere que un técnico se vea involucrado en eso, un compañero de trabajo. Nadie quiere que uno mismo esté en ese mismo papel de protagonista de esta historia que les contaba. Precisamente es donde tenemos que repetir y que se nos grabe la frase. Si usted revisa con calidad, le acompañará la seguridad. En este episodio queremos proponerle 3 pasos, una guía de 3 pasos que, aunque son sencillos, nos pueden poner alerta para evitar caer como víctimas de un error de acopio. Paso número 1. Mantenerse concentrado. Eso a veces es un poco difícil porque en las farmacias públicas, por lo general, se trabaja con grupos de personas, varios técnicos que preparan, pueden haber otros colegas farmacéuticos, puede llegar un administrativo del área de salud a dar algún mensaje y ahí es donde nos desconcentran, ya sea porque en medio de la revisión nos hacen una pregunta, ya sea porque alguien dijo algo gracioso, ya sea porque alguien dijo un comentario importante o llegaron a dar un anuncio importante. Todas estas situaciones nos desconcentran. Y si en ese momento estábamos revisando y no nos detuvimos para escuchar el mensaje que nos querían dar o la pregunta que nos están haciendo, puede ser que en ese preciso momento fue donde había un error que no logramos detectar por la distracción. En la medida de lo posible, mantenernos concentrados. Pero si nos interrumpen, es mejor detenerse, atender la situación que nos distrajo y volver al medicamento que estábamos revisando. Otra situación que nos puede llevar a distraernos es que nos vamos en los pensamientos. Tal vez el nombre del paciente que estamos revisando, tal vez el medicamento nos trae algún recuerdo y nos vamos en los pensamientos. Es una forma de distracción. Nos pasa, somos humanos. Lo importante aquí es tomar conciencia que sí, nos fuimos, regresar y volver a revisar los cupones en que lo hicimos como en automático para revisar que no haya ningún error de acopio. Ese es el paso número 1, mantenerse concentrado. Paso número 2, revisar con malicia. Revisar como si ya supiéramos que va a ocurrir un error. Entonces comprobar que el nombre del medicamento que está en el paquete es el mismo que dice la etiqueta. Revisar que la cantidad que está servida en el paquete es lo que el paciente necesita y también que coincide con lo que fue digitado por los compañeros técnicos en digitación. Puede haber más, puede haber menos, o el error puede venir desde la digitación. Revisar las cantidades que el paciente necesita según la prescripción es muy importante. Y revisar que el paciente que tenemos del medicamento en la mano corresponda con el paciente que dice la receta.
porque a veces, también por error, ponen medicamentos en un grupo revueltos con otros pacientes y al final le damos medicamentos a un paciente que no le correspondían porque era de otro. Por lo tanto, en ese tema de revisar con malicia, siempre corroborar que lo que está empacado es lo mismo que dice la etiqueta, que la cantidad es la que se necesita y que además el paciente es el correcto. Medicamento correcto, cantidad correcta y paciente correcto. El paso número 3 es comunicarle al colaborador, a nuestro compañero técnico que está haciendo el acopio, que está cometiendo un error. Mejor desde la primera vez, pero si es la segunda y la tercera, también llamarlo. De forma asertiva, eso sí, no con el ansia de culparlo y hacerle sentir mal. No, no, con el ansia de corregir el error, ya que no se expone a todos. Se expone el que sirve mal, se expone el que está revisando, o sea, nosotros como farmacéuticos. Llevarlo, llamarlo aparte y decirle el error que está cometiendo para que tome conciencia, porque además podría revisar el cajón del cual está tomando los medicamentos y darse cuenta que también por otro error alguien puso medicamentos en el cajón que se parecían en nombre y ahora es un medicamento equivocado. Llamar a nuestro compañero y comunicarle el error es el tercer paso que nos puede ayudar a caer como víctimas de los errores de prescripción. Recuerde la frase, si revisa con calidad, le acompaña la seguridad. ¿Y cómo termina la historia? Esa mañana, en el juzgado, había un silencio sepulcral. La temperatura estaba extremadamente fría y el tiempo que tardó el juez en tomar la palabra se hizo eterno. Al final, el juez se acercó al micrófono y dio su veredicto. Dijo, los involucrados se declaran inocentes. ¡Qué bendición para esto, colega, y para este técnico! Resulta que ya anteriormente, en su trabajo, fueron sometidos a un proceso de investigación y disciplinario y en su trabajo propiamente fueron removidos de sus cargos. Ya habían perdido su empleo y ahora se venía algo peor, algo penal, pero salieron inocentes. ¿Y cómo fue esto? Resulta que el análisis demostró que por el diagnóstico de esquizofrenia, muchos pacientes, solo por el diagnóstico, tienden con mucho riesgo a autoeliminarse. Además, se demostró que el involucrado en esta historia, el paciente, era poco adherente, como sucede en la mayoría de los casos de las enfermedades mentales. Un porcentaje de adherencia menor al 30%. O sea que un 70% de los pacientes no cumplen el tratamiento. Este era el caso. No se podía demostrar a ciencia cierta si la falta de adherencia, si la esquizofrenia o no tomar el medicamento que se dio por error llevaron a la decisión del paciente. Pero ¿se imagina usted estar en esos zapatos, estar en ese juicio, haber perdido su trabajo por un error de acopio? Los errores que más nos ponen en riesgo a ser protagonistas de esta historia. Les recuerdo los 3 pasos para evitar esta situación. Paso número 1, manténgase concentrado. Paso número 2, revise con malicia. Y paso número 3, comunique al compañero que está cometiendo el error
para que tome conciencia del error. Yo quisiera que usted se mantenga siempre lejos de estos errores, que pueda aplicar esos 3 pasos, esta pequeña guía de hacer conciencia en ellos, y que su trabajo sea inspirador porque le ayuda a las personas a mantener su salud por medio de los medicamentos. Recuerde, si usted revisa con calidad, le acompaña la seguridad. ¿Qué le parece si ayuda a más colegas que puedan verse expuestos a estos errores, a más estudiantes que pueden estar expuestos a futuro a estos errores, si les ayuda a evitar hacerle daño a los pacientes, si les ayuda a evitar ser los protagonistas de esta historia que contamos, si les ayuda a que su trabajo siempre sea tan satisfactorio que puedan ayudar a mantener la salud de las personas. ¿Y cómo les ayudaría? Compártales este episodio para que todos podamos hacer conciencia y así trabajar por el bienestar de nuestros pacientes. Comparta nuestro episodio a todos los que puedan y ayúdanos a difundir el mensaje de precaución de los errores de acopio. Soy el doctor Jairo Cibaja, farmacéutico. Hasta luego.